Mateo capítulo 24 es un capítulo bien interesante. Habéis tenido... Bueno, vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo, el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leerlo íntegramente en este día, ¿vale? Así que voy a pedir vuestra colaboración. Tenemos aquí el famoso micro para que os lo vayáis pasando. Se pueden leer 3 versículos cada uno. 3 versículos cada uno. Y con el micro, por favor. ¿Vale? ¿Lo tenéis ya? Bien. Pues en las versiones que tengáis, pero vamos a tener la lectura. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Yo espero que se me lo pone para allí. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Però el que hi hagi resistit fins a la fi se salvarà, i aquest evangeli del regne serà predicat arreu del món com a testimoniatge per a tots els pobles, i llavors vindrà la fi, quan veureu situat al lloc sant l'objecte abominable de la devastació que anuncia el profeta Daniel, que el lector ho entengui. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24, versículo 24.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeran, mira esta en el desierto, no salgáis, o mira esta en los aposentos, no lo creáis, ¿sí o no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Sí, ¿lo llevas? Sí, gracias. Seguimos leyendo. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde su extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. 35, versículo 35. Pero del día y la hora nadie... El cielo, versículo 35 también, por favor. Y el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vieron el diluvio. Hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pasa, muy bien. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Sapigueu això, si l'amo de la casa sabés a quina hora de la nit es presentarà el lladre, estaria vetllant i no es deixaria saquejar la casa. Per tant, vosaltres estigueu igualment preparats, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada. Qui serà, doncs, el servent fidel i prudent que l'amo posarà com a cap de servei en la tasca de distribuir a les hores degudes els aliments als altres criats? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas
y habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien. Hemos querido tener una primera lectura. Este capítulo lo iremos releyendo en las próximas semanas porque hay mucho. ¿Habéis tenido alguna vez que desenredar una madeja de lana o de ovillo, en la que además hay varias puntas? ¿Verdad que es complicado? Los capítulos 24 y 25, porque sigue, en realidad son dos capítulos, el 24 y el 25, es un ovillo enredado. En realidad hay varias puntas, no porque Jesús se enredase al explicar lo que quería decir, sino por las diferentes, y esto es importante que desde ahora lo tengamos bien presente, las diferentes informaciones que Jesús estaba dando. Así que iremos tirando de los diferentes hilos y veremos cómo unos se superponen y otros son realmente cada uno independiente el uno del otro. Dicen que el capítulo 24, dicen los estudiosos y los comentaristas, que el capítulo 24 es el más difícil de la Biblia. Así que yo estoy tranquilo porque me puedo equivocar tranquilamente y si me equivoco, pues como es el más difícil, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero también es cierto que seguramente no tengo ni tenemos todas las respuestas. Pero vamos a intentar tirar de los diferentes hilos para llegar a conclusiones. Esta misma lectura está en Lucas capítulo 21, no lo busquéis, en capítulo 21 de Lucas, también en Marcos 13, lo cual habla de la importancia de este discurso que dio Jesús. Qué importante es este discurso. Es cierto que en los otros dos evangelios hay pequeñas diferencias, pero eso nos llama la atención de que realmente Jesús en esos momentos quiso decir a sus discípulos estas palabras. Mirad, en general hay tres grandes interpretaciones de este versículo, de este capítulo, perdón. Una de las interpretaciones es que todo esto que hemos leído se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo y de Jerusalén por los romanos. Esta es una interpretación. O sea, que hubo un cumplimiento en el año 70. Otra interpretación es que la primera parte del capítulo, o la mitad más o menos, efectivamente tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y la segunda parte tiene que ver exclusivamente con la segunda venida de Jesús. Incluso hay una tercera interpretación de este capítulo que lo relaciona con las 70 semanas del libro de Daniel. Así que, en general, ya se nos complica porque este capítulo puede tener diferentes interpretaciones. Vamos a ver, pues, algunos de estos temas, ¿vale? Esto ya... dale, por favor, al siguiente, si le puedes dar tú desde aquí. Aquí no se ve. Ponle en la presentación de la diapositiva actual. Vale. Bien, hay temas que se entrelazan. Vamos a verlo muy rápidamente ahora. Si tuviéramos que tirar de algunos hilos de esta madeja que hemos visto, veríamos que cada una de ellas da una información no necesariamente diferente, pero sí que marca tiempos diferentes. Es decir, no es una lectura, tú lees algo que empieza, va explicando acontecimientos y acaba. No. Ocurren diferentes hechos cronológicos en el tiempo y finalmente hay un desenlace final, pero en realidad Jesús lo que está haciendo abre ventanas proféticas de hechos que van a suceder. Algunos de estos hechos serán hechos, digamos, de cumplimiento inmediato, como veremos,
y otros a largo plazo y otros todavía por cumplir. ¿Sí? Hay que estar muy atentos hoy, porque realmente el capítulo tiene mucha infundia. Por ejemplo, vamos a ver algunos de estos. Fijaos, hay algunos versículos que anuncian los terribles días del asedio que iban a sufrir Jerusalén. Los versículos del 15 al 22 lo hemos leído, no vamos a leerlo otra vez. Lo voy a mencionar rápido. Del 15 al 22 anuncia sobre todo el terrible asedio que Jerusalén iba a sufrir por el general romano Tito y que finalmente acabaría en esa destrucción. Por eso los versículos 1 y 2 nos habla de la destrucción definitiva de Jerusalén y del templo. Hay versículos que se relacionan, y esto es importante, se relacionan con el día del Señor. Los versículos 6 y 8, 6 al 8 dice: y oiréis guerra y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, y todo esto será el principio de dolores. De los versículos también del 29 al 31 habla lo que habla de la gran tribulación. El sol se oscurecerá, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con gran voz. Nos presenta un panorama terrible, un panorama terrible. Pero es importante entender, para la mentalidad judía, por un lado, ellos medían el tiempo del presente y el tiempo del porvenir, del que iba a venir. Del tiempo presente entendían que era el tiempo malo, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de dolores, una humanidad sin esperanza, y solo se podía remediar con la intervención de Dios. Cuando Dios intervenga, entonces vendría el tiempo o la edad del porvenir. Pero entre ese tiempo presente y el porvenir, el que va a llegar, en el que será la culminación, es el día de Jehová, el día del Señor, el día de sufrimiento, de tribulación, de castigo, de juicio. Y aquí aparecen algunas ideas acerca de eso. Será tiempo de terror. Mirar en Sofonías capítulo 1, lo leo yo, o si queréis alguno de vosotros. Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 18. ¿Lo tienes? ¿Alguien lo tiene? ¿Y el micro dónde está? Hasta allí. Sí, gracias. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Fijaos qué texto tan tremendo, ¿no? El universo prácticamente es sacudido, el sol se volverá oscuro, la luna se convertirá en sangre. Hay otros pasajes como el texto de Joel 2:30 o el de Isaías 13, no hace falta que lo busquéis. Volvemos a Mateo. También hay otros versículos, los versículos 9 y 10, por ejemplo, empieza a hablar de la persecución de los elegidos. Aquí ya, además, esa persecución, hay quien dice que tiene que ver exclusivamente con los
los escogidos del pueblo de Israel. Otros interpretan que son los escogidos, los creyentes en el futuro. Hay otros versículos que nos hablan precisamente de las amenazas contra la vida. Versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en los versículos 11 y 13, del 23 al 26, que atentan incluso contra la moral de la persona. Y hay otros versículos en este capítulo que hablan claramente de la segunda venida de Cristo. Él habla de que va a volver. Así que, volviendo otra vez a esa idea, a esa imagen, ¿no?, de una madeja, uno puede ir tirando de algunos hilos y vemos que parece que hay algunos temas distintos. No hay una progresión en un tema. ¿Qué pretendía el Señor Jesús con todo esto? ¿Por qué entonces esta madeja, por así decirlo, profética? ¿Por qué Jesús no dijo claramente, mira, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es esto, y esto ocurrirá dentro de 20 años, y esto dentro de 100 años, y dentro de... ¿Por qué el Señor no lo dijo así? ¿Por qué no dio fechas concretas? ¿Por qué los eventos no están más claros? ¿Y por qué ahora nosotros interpretamos una cosa, interpretamos otra, verdad? Bien, es cierto que dice Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, ¿qué es lo que dice? Un versículo que es bien conocido, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. ¿Quién lo tiene por aquí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay cosas secretas, hay un propósito claro de parte de Dios, y es que mientras se van cumpliendo sus designios, mientras se van cumpliendo el propósito de Dios, nosotros, dice, los hijos, aquellos que hemos creído en Él, hemos de ir cumpliendo sus mandamientos. Y no solamente hemos de ir cumpliendo sus mandamientos, sino que hemos de estar expectantes de su venida. Si Jesús hubiera explicado todo de una sola pasada, ¿qué creíais? ¿Qué creéis que hubieran hecho la humanidad? Y incluso nosotros mismos. Si Dios lo hubiera explicado todo, imposible de comprender, de entender, y al mismo tiempo cada uno haría ya sé lo que va a pasar, entonces hago lo que me da la gana y lo que quiero. Y lo que el Señor quiere es que cumplamos sus mandamientos, que tengamos esta expectativa de esperar su segunda venida. Hay varias cosas. Hoy vamos a hacer una introducción a este capítulo, ¿vale? Para que tengamos algunas ideas sobre, luego entraremos a partir del próximo martes en detalle. Recordemos algo importante. Este discurso, esta enseñanza de Jesús, es el quinto y último que Jesús hace o da a sus discípulos antes de iniciarse lo que sería su sacrificio, su muerte. Para que tengamos presente, el primer gran sermón o discurso en el mismo Evangelio de Mateo, ¿dónde está? El Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, es el primer discurso de Jesús o sermón de Jesús. El segundo, en el capítulo 10, hace también un discurso extenso sobre las persecuciones venideras. Advierte a sus discípulos acerca de lo que van a sufrir. Y hay todo el capítulo 10 con algunos datos
y algunos ánimos que está dando. Otro gran discurso que hace el Señor en el Evangelio de Mateo, el tercero, es el 13, el capítulo 13. En el capítulo 13 hay todo un paquete de parábolas que hablan acerca del reino, y eso lo explica a sus discípulos. Y el cuarto gran discurso tiene que ver mucho con el perdón, es el capítulo 18. El capítulo 18 es un capítulo en el que, entre otras cosas, habla acerca precisamente del perdón. Así que entramos al final de su ministerio con esta gran quinta explicación, entra en el tramo final de su ministerio. Si veis el capítulos de Mateo, capítulos 21, el capítulo 21 es cuando entra de manera triunfal, ¿verdad? Entra de manera triunfal Jesús, ya está en Jerusalén y empieza a tener conversaciones también con los fariseos, con los escribas, les canta la caña. También vemos a Jesús que está lleno de dolor al ver esa Jerusalén que ha abandonado a su pueblo, y llega a este capítulo 24 precisamente para ir preparando a sus discípulos de lo que va a acontecer. Los quiere preparar para lo que va a acontecer, que sean conscientes de lo que va a venir. Por eso, por un lado, y aunque son términos que no los usamos normalmente, pero que os vaya sonando un poquito, por un lado, el mensaje de Jesús es un mensaje, todo el capítulo 24, es un mensaje, a ver si le damos aquí, es un mensaje escatológico. Esa palabra escatológico viene del griego escatos. Escatos significa lo último, es lo último. Escatológico son aquellas cosas de los últimos tiempos, ¿vale? Incluso la palabra escatos tiene otro significado, que es estiércol. Y estiércol significa, pues, lo último que sale del cuerpo humano, ¿verdad? Es lo último. Este mensaje, el del capítulo 24, tiene un contenido escatológico. Habla también de los últimos tiempos. O sea que trata de las últimas cosas, es una profecía que presenta un concepto de la historia en el cual Dios es el que tiene el control de la historia. Y lo quiere dejar claro a sus discípulos, a sus seguidores. Porque Dios es el que va a tener el control del final de los tiempos. Y la consumación será ese gran día de juicio en el cual habrá una separación de los justos y de los injustos. Los justos para finalmente reinar por toda la eternidad, en la dicha eterna, y por otro lado los injustos que recibirán el castigo. Es un final no porque sea el caos de la tierra, o que es cierto que los hombres estamos estropeando este planeta, pero que el caos que vaya a venir o que vendrá, no sabemos cuándo, será porque será algo del final programado y orquestado y decidido por Dios, porque Él es el soberano. Y por otro lado, este mensaje también es apocalíptico. Apocalíptico, esta palabra, apocalipto, significa revelación. El libro que llamamos el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación, porque utiliza la palabra griega. En este caso no hay visiones o no hay sueños como vemos en el libro de Daniel o en el propio libro de Apocalipsis. No, pero es cierto que Jesús está revelando, dando a conocer algunos detalles de cosas que iban a ocurrir. Por eso decimos que también es un mensaje apocalíptico. Claro, tenemos la idea cuando
hay esas películas, ¿no?, que nos hablan de una gran catástrofe apocalíptica. No tiene nada que ver con el sentido de la palabra. La palabra apocalipsis significa revelación. Y Jesús revela, da a conocer algunos datos de lo que va a ocurrir. Por eso, y aquí viene la cosa importante, ¿cuál es el título de esta serie? A ver si alguien se acuerda de la serie que empezamos hoy. Es muy difícil, ¿eh? Es un título muy complicado, ¿eh? Estad preparados, estad preparados, estad preparados. Y lo habéis leído. Jesús dijo en un momento determinado de la lectura que hemos hecho, claro que es una lectura que hacemos así, uno va leyendo. Sí, lo pongo difícil, me gusta ponerlo difícil. Estad preparados, ese es el propósito de Jesús respecto a nosotros, que estemos preparados. No es que simplemente satisfagamos, gracias Marina, satisfagamos nuestra curiosidad de lo que va a ocurrir. Ese no es el deseo, no es el interés de Jesús. Que, mira, ¿tenéis curiosidad de lo que va a pasar? Pues ahora os lo explico. No. Jesús está exponiendo todas estas profecías para que nosotros estemos bien dispuestos y preparados para cuando Él venga o cuando nos llame a su presencia. Pero mientras eso no ocurra, nuestra actitud es siendo estos mayordomos esos administradores que rinden fruto en abundancia de lo que Él demanda. Por eso al final del capítulo 24 habla del siervo, ¿no?, del siervo que se queja, dice, mi señor tarda en venir, comenzará a golpear a sus consiervos. Dios quiere que estemos con una actitud de confianza, pero también de espera. Esta es la misma actitud que hemos de tener. No tanto saber los detalles, somos chafarderos, curiosos. Nos gustaría saber, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad, nos gustaría saber ¿por qué yo tengo esto?, ¿no?, ¿verdad? Y es una reacción lógica del ser humano, ¿no? Sí. Después tengo una pregunta sobre un versículo que no acabo de entender. Bueno, espérate. No, del 24. Sí, del 24, sí. Es que vamos a tener varias semanas con esto. Vale, de acuerdo. Seguimos adelante. De acuerdo, gracias, Ángels. En definitiva, esa esperanza nos debe llevar, esa actitud de esperar, nos debe llevar también a un estilo de vida, a vivir en medio de las más absolutas adversidades, confiando en el Señor. Por eso hemos cantado al principio, pues, ¿qué hemos cantado al principio? No, la primera canción. Na. Cambia. Uy, ¿cómo estamos? Decían que se iba el calor, pero no se ha ido y nos ha dejado. Muy bien. Bien, el factor advertencia. Entonces, en este capítulo 24 hay un aspecto también muy importante. Mirar, en realidad lo que Jesús está haciendo con este discurso era algo habitual que Dios había hecho a lo largo de la historia que encontramos en la palabra de Dios. Dice, a ver, no hay manera, sí, al siguiente, versículo de Amós capítulo 3, versículo 7. El Señor dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vemos que una y otra vez el Señor, para esos juicios que desarrolló en el Antiguo Testamento, siempre estaba anunciando antes la posibilidad de que hubiera también un cambio, pero también el rechazo a toda maldad y desobediencia. Dios se ha revelado
con suficientes advertencias, siempre, se ha revelado para que sus hijos fieles escapen de su ira y condenar también a aquellos que no hacen caso de sus avisos. ¿Está claro? Dios siempre ha estado advirtiendo a las naciones y al pueblo de Israel que el incumplimiento de sus mandatos iba a traer juicio. Casos como estos que veis aquí en pantalla y que conocemos bien. Tenemos el tiempo de Noé. Génesis 6:5. ¿Quién lo tiene, por favor? Buscar estos textos. En tiempo de Noé, Génesis 6:5 y Hebreos 11:7. ¿Tú tienes Génesis? Léelo, por favor. ¿Y quién leerá Hebreos 11:7? ¿Tú? Vale. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los hombres perdieron todo tipo de misericordia, había violencia, corrupción, que dice que llenaban la tierra, y el único medio que Dios optó fue desarraigarla, destruirla por completo, con todos sus moradores, y por eso llamó a Noé. Dice, sin embargo, Noé tuvo fe. ¿Qué dice en Hebreos 11:7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue solamente Noé quien tuvo fe en Dios. Más adelante las naciones quedaron sumidas en guerras, en idolatría, en violencia, en asesinatos, y vemos por la historia bíblica pues los casos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron señaladas como fuentes de rechazo al orden divino. De nuevo Dios interviene. ¿Y qué pasa? En Génesis 18, ¿alguien tiene Génesis 18, versículos 17-18? No. Un momento. Gracias. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Se lo esconderá, se lo ocultará, dejará de decírselo a Abraham para que advierta a la situación de Sodoma y Gomorra. Y vemos como en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, como el Señor, por esa advertencia de Abraham y también a Lot, por lo menos Lot y su familia, o sus hijas, son libradas. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿lo tienes tú? Y libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de aquellos libertinos, porque este justo que residía entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Muy probablemente Lot dio testimonio también de su fe y les hablaría, les advertiría a sus conciudadanos el castigo que iba a producirse. Y fue solamente Lot que dice que, abrumado por esa conducta de los malvados, pues fue librado del castigo. Siglos después, ¿qué pasa? Es otra historia que conocemos rápido, en Nínive, con Jonás, ¿verdad? Va Jonás, que ya sabéis la historia, no la vamos a recordar ahora, pero finalmente es cierto que también Nínive fue advertida y finalmente llegó el mensaje de Jonás, que se lo llevó después de toda la historia que él pasó, y había la advertencia: de aquí a 40 días
Nínive será destruida. Y en este caso, aunque fue solamente esa generación, pero hubo un arrepentimiento. Con Juan el Bautista ocurrió igual. Juan el Bautista, cumpliendo las palabras del profeta Isaías, aquellas palabras de voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas, eran advertencias. Y esas advertencias llevó ¿a qué? Al arrepentimiento de muchos judíos. Y fueron bautizados con el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Es decir, Dios de una manera u otra a lo largo de la historia ha ido advirtiendo. Pues este mensaje del capítulo 24 viene a ser o a cubrir ese patrón de cómo Dios advierte de los juicios, y Jesús no iba a ser menos. Advirtió de la destrucción de Jerusalén para aquella generación. Uno de los textos que hemos leído en el capítulo 24 es esta generación, ¿verdad? Hace una mención de la generación de aquellos que vivían en esos tiempos. Jesús advierte y ahí también muestra unos signos previos que debían de tener en cuenta, unas señales que debían tener en cuenta. Bien, eso nos lleva a otro punto, y es el contexto. Y ahora sí que entramos, solamente vamos a ver 3 versículos. No llegaremos al 28, será para otro día. Para otro día. Nos quedaremos en el versículo 3, pero antes vamos a ver un poco el contexto. Hemos visto un poco hemos tirado algunos hilos. A lo mejor nos ha confundido un poco más, no lo sé. Pero vemos que Jesús tenía un propósito, estaba dando determinadas informaciones, y a lo largo de estas semanas veremos algunas de estas informaciones que tienen un cumplimiento inmediato y otras a largo plazo. Ahora vamos a ver el contexto. Versículo 1 y 2. Hemos visto que Jesús salió del templo. Jesús salió del templo, versículos 1 y 2, por última vez. El versículo 1 y 2. Jesús sale del templo, dice, seguramente antes de ponerse el sol. El templo, cuando habla de que Jesús sale del templo, se refiere al patio, que era llamado el patio de Israel o el patio de los gentiles. No tenemos constancia en un momento de los evangelios de que Jesús fuera o entrase alguna vez en el edificio central. Jesús no entró en el edificio central, ni en el patio incluso de los sacerdotes. Habían una serie de espacios que eran exclusivos. Poco antes, en el capítulo 23, versículo 38, Jesús, justo antes de salir del templo, dice: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Ya no me vais a ver más aquí, en esta casa, dice el Señor Jesús. Esta casa quedará desierta porque la presencia de Jesús, del Dios, ya no iba a estar más allá. Así que era la última vez que Jesús iba a estar en el templo. Pero él había predicho la destrucción de ese lugar físico. Y dice que saliendo de ese conjunto de edificios, los discípulos, dice el versículo, vamos al capítulo 24, versículo 1, dice que los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. ¿Eso lo encontráis normal? ¿Lo encontráis normal? Algo pasa aquí, ¿verdad? Algo pasa. Que los discípulos le quieran enseñar esas grandes construcciones. Bueno, vamos a ver algo del templo. Mirad, ¿cuántos templos? Vamos, un ejercicio, ya sé que vosotros sabéis mucho. ¿Cuántos templos en Jerusalén se construyeron? ¿Alguien dice 2? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos templos se construyeron en Jerusalén? 1.
hay tres templos. El primer templo fue construido, todos se construyeron en el monte Moria de Jerusalén, en lo alto de la ciudad de Jerusalén. El primer templo fue construido por Salomón más o menos por el año 950, por ahí. Ese templo, que era el templo majestuoso, fue destruido por la invasión de los babilonios. Acordaos que después fueron exiliados y el templo, el primer gran templo de Salomón, que duró unos cerca de 400 años, no llegó, fue destruido. Cuando regresaron los judíos del exilio, ¿os acordáis las historias de Nehemías, de Esdras? Bien, se construyó el segundo templo, que fue bajo el gobierno de Zorobabel. Ese es el segundo templo. Eso sería más o menos en los años 515 a.C. Más adelante eso fue destruido, se fue destruyendo, y luego viene el tercer templo construido por Herodes el Grande, que empezó la construcción más o menos en el año 20 antes de Cristo. Le llevó cerca de 46 años construirlo. Es curioso porque ese tercer templo, que es el que conoció a Jesús, ¿vale? 3 templos. ¿Cuántos templos? 3. Ese tercer templo es el que conoció a Jesús y el que Jesús conoció. Bien, por lo menos físicamente. Fijaos que ese tercer templo acabó de construirse, se iba construyendo, o sea, estaba en ese proceso cuando Jesús estaba, se acabó de construir en el año 64 y en el año 70 los romanos lo destruyeron todo, por Tito, a través de Tito. Bien, ese templo era una construcción maravillosa, el tercer templo, es una construcción maravillosa de la época. Dice Josefo, que es un historiador de la época, que muchos de los grandes bloques eran de mármol blanco de 14 metros por 7 por 4, o sea, unos bloques tremendos, y además estaban cubiertos muchos de ellos, muchas partes, de oro. De manera que, imaginaos, en la montaña de Jerusalén, allá en el monte Moria, dice que cuando daba el sol se reflejaban los rayos de ese templo, reflejaba sus rayos sobre la ciudad y sobre los que lo estaban mirando. Así que para los judíos era un orgullo tremendo. Para los judíos era un orgullo tremendo aquella construcción. Y Jesús estaba diciendo, versículo 38, que hemos leído antes, capítulo 23, que ese templo tan hermoso iba a quedar desierto. Y luego hemos leído que en el capítulo 24, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, los discípulos, que es posible que algunos de ellos no estuvieron antes en Jerusalén, los discípulos venían de Galilea, del norte de Israel. Unos eran del campo, otros eran pescadores, que lo sabemos, pero no eran hombres de ciudad. Y aquellos habían entrado con Jesús de una manera espectacular en Jerusalén, y estaban allá en los grandes pórticos, como leíamos hace unos días también, unas columnas tremendas que pesaban no sé cuántas toneladas, y Jesús está saliendo del templo y está diciendo que lo va a destruir, que se va a destruir, no lo va a destruir, que se va a destruir o va a ser destruido, y los discípulos quieren que Jesús vea, hombre, ¿cómo se va a destruir todo esto tan grande, tan hermoso? Los discípulos, hombres, algunos de ellos, como decía el Evangelio, ¿no?, incultos, ¿cómo es posible que eso tan hermoso y tan grande vaya a ser destruido? No nos sorprende que estos hombres, estos galileos, se quedaran alucinados y le hicieran notar a Jesús la grandeza, le querían mostrar el templo. Pero Jesús le contestó, versículo 2, 24, versículo 2. Lo podemos leer otra vez.
¿veis todo esto? Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imaginaos que Jesús, a lo mejor la ilusión de esos hombres, y Jesús les está diciendo: mirad, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. El templo iba a ser arrasado. Jesús sabía que todo el poder político, todo el poder económico, finalmente eso iba a caer en destrucción total. Y eso es una lección también para nosotros. La persona, la nación que no toma el camino de Dios, por muy bonita, por muy grande, por muy poderosa, por muchos misiles, por muchas armas nucleares, por mucho control económico, eso delante de Dios es nada. Eso es nada. Todas las leyes de la naturaleza, todos los comportamientos humanos pueden ser alterados por el poder de Dios. Y eso es lo que iba a pasar con el templo. Entonces, aquí vamos a la gran pregunta. Versículo 3. Aquel grupo de hombres que salieron del templo acompañando a Jesús, dice versículo 3, que estando él sentado, llegan hasta el Monte de los Olivos. Acordaos, el templo está en lo alto de la ciudad. Bajaron por una especie de barranco que se llama el barranco de Quedrón. Llegan al Monte de los Olivos, donde Jesús dice que se sentó. Jesús se sentó, los discípulos se le acercaron y entonces hicieron esta pregunta. Dinos, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús escucha a sus discípulos con estas preguntas y entonces es cuando empieza el discurso. El sol, seguramente que se reflejaba desde ahí, desde el Monte de los Olivos, podían a lo mejor ver parte de la gran ciudad, incluso hasta del templo, y el sol reflejándose en lo dorado de las piedras blancas de mármol. Y ellos preguntan: ¿cuándo serán estas cosas que has dicho que van a ocurrir? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirad, esta gran pregunta tiene 3 componentes. La primera, están preguntando cuándo tendría lugar la destrucción de Jerusalén. En medio de cierta incredulidad, porque ellos veían la majestuosidad del templo y también de la ciudad, ellos le estaban preguntando a Jesús: sí, pero es cierto, ¿va a ser destruido? ¿Cuándo va a ocurrir esa destrucción? Querían saber más. La segunda pregunta: ¿qué señal o qué muestra tendríamos de que habría una segunda venida? Y eso no deja de ser curioso. Es interesante que ellos hagan la pregunta de ¿cuándo vas a volver? Cuando ni siquiera se ha ido, cuando todavía no ha habido el sacrificio, cuando ni siquiera ellos entendían muy bien todavía lo que iba a ocurrir con el Maestro, nada menos ser sacrificado en la cruz, morir y resucitar. Porque luego leemos en los Evangelios cómo cuando el Espíritu le revela, ¿no?, lo que ha ocurrido, entonces entienden las cosas. Pero ellos están preguntando aquí: ¿qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Lo que esto significaría que habría un juicio de la humanidad. Y para los judíos la idea del fin del siglo, del fin del mundo, implica realmente un cambio de orden, un cambio de paradigma, un cambio de existencia. Así que en los discípulos estas 3 preguntas se referían a un solo evento: ¿qué va a ocurrir? Y nosotros también nos preguntamos: ¿qué va a ocurrir? ¿Acaso nosotros no nos hacemos
las mismas preguntas, aun teniendo tanta información como tenemos aquí en la palabra de Dios, que hemos leído tanto y todavía nos seguimos haciendo preguntas, pero realmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No somos nosotros como aquellos discípulos, medio creyentes y medio incrédulos, que lo creemos todo, lo creemos lo que dice la palabra, pero al mismo tiempo ni entendemos bien ni a lo mejor lo creemos suficiente? Queremos saber más, queremos saber más, queremos saber más. Claro. Exactamente, tenemos muchísima más información que los discípulos. Bueno, la gran pregunta es esta: ¿qué va a ocurrir? Acabamos aquí. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?